Valle hemos conversado unas cuantas veces, pero con bigote. Sí, así es. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Y con usted también hemos conversado, Leandro, en más de una ocasión. Sí, sobre lo que pasa en las cárceles argentinas, varias veces hemos hablado. O sea, estamos hablando de gente que lleva mucho tiempo en esto. Y en el caso de Jonathan Tea, estuve el otro día en un lugar que se llama La 15 Cultural, ¿no? Ahí en la avenida Corrientes, el 4200. Estuve a escuchar música latinoamericana. ¿La pasó bien? Un domingo inolvidable, magnífico. Grandes artistas uno tras otro, media hora cada uno, me lo pasé fantástico. Felicitaciones. Es un lugar, y vi que había anuncios de Jonathan Tea, digo, pero estoy en un club político también. Y bueno, la cultura, la política, van de la mano. Sí, usted me dijo la otra vez que es gestor cultural. Sí. Bueno, ¿cómo viene la campaña? ¿Qué quieren decir? A ver, nosotros estamos traduciendo a la ciudad de Buenos Aires el marco nacional, que es la economía. El problema es la economía, lo estamos viendo, lo venimos viendo recién. Venimos con una campaña antes de la electoral que tenía que ver con bajemos los precios, con la ley de góndolas, es decir, con achicar la enorme brecha que tenés entre el productor y el supermercado que vende y un mercado, el mercado interno que lo han achicado, la pérdida de trabajo ha sido el problema y la ciudad de Buenos Aires también puede ayudar a recuperar esa economía si tuviese las medidas correctas. La ciudad ha tercerizado muchísimo su función de control y esto implica que el ciudadano de Buenos Aires lo paga la pyme, cuando paga los certificados para las habilitaciones, cuando paga el plan de evacuación porque le sale más caro poder habilitarla. Todo eso implica un costo para producir en la ciudad. La pyme no es favorecida en la ciudad de Buenos Aires a pesar de que es... por lo menos en lo que es industria, el 16% de lo que recauda la ciudad de Buenos Aires. Sí, está claro que hay una situación económica muy mala, el gobierno no quiere hablar de estos temas, no quiere hablar de economía, y la discusión me parece tiene que ver con qué congreso vamos a tener después del 10 de diciembre del 2017, si vamos a tener un congreso que va a avalar este tipo de propuesta de reforma laboral, como la que se estaba enseñando recién, que ocurrieron en Brasil, o se va a tener un congreso que se va a oponer, va a frenar las políticas propuestas por el gobierno nacional y va a proponer otras, por el contrario, que intenten revertir la situación que estamos viviendo. Mire, Víctor Hugo, en nuestro caso somos candidatos a legisladores de la ciudad. La ciudad es una urbe millonaria, es la ciudad más rica del país y sin embargo tiene en materia educativa la tasa de desigualdad más alta de toda América Latina. Nosotros no somos candidatos a jefes de gobierno, a presidentes, a ministros. Somos candidatos a legisladores y la legislatura es el ámbito donde el pueblo, a través de sus representantes, puede buscar acuerdos para resolver los problemas más graves que la ciudad tiene. Y el más grave que tiene hoy nuestra ciudad es la desigualdad. En el sur de la ciudad es donde se producen la mayor cantidad de delitos violentos. En el sur de la ciudad los pibes van 10 años a la escuela promedio, mientras que en el norte van 16 años a la escuela promedio, contando la universidad. En el sur de la ciudad casi no hay escuelas secundarias públicas, las escuelas primarias son pocas y de mala calidad. Nosotros precisamos invertir las prioridades que en materia de gestión de las políticas públicas esta ciudad viene teniendo hace años. Y para eso lo que se necesita es, a pesar de las diferencias, buscar las coincidencias. Que entre todos, tanto Sergio, Jonathan y otros partidos políticos podamos acordar qué hacer con los problemas más graves que la ciudad tiene: educación, salud, justicia, seguridad. Sí, bueno, sin duda hay que buscar los acuerdos. Yo introduzco uno que es central en la ciudad de Buenos Aires, que hace años que viene sin resolverse, que es el de vivienda. La vivienda ha sido el gran problema de nuestra ciudad, que no logró absorber el crecimiento que tenía y terminó incrementando una vida con alquiler informal en villas de asentamientos cuando debió haberlo resuelto con vivienda. El acceso a la vivienda, a pesar de los créditos que se dicen que hay, es muy difícil porque vos, para poder acceder a un crédito, tenés que cumplir el requisito de probar que cobrás lo que cobrás y que lo vas a cobrar muchos años. Esto significa que el Estado en la ciudad de Buenos Aires tiene que salir a resolverlo construyendo, tiene que salir a resolverlo bajando los precios y dando acceso a quien no tiene vivienda. Y el alquiler, que subió del 22% histórico a un 30% alquila formalmente y el resto alquila informalmente en villa de asentamiento. Mire, ¿sabe qué? Ayer estuve en dos barrios casualmente sobre las cuestiones que habla Sergio: vivienda y las tarifas, ¿no? Estuve en la ciudad oculta. Tenemos el elefante blanco.
En la ciudad oculta hay mucha gente que vive mal. Ciudad oculta es un nombre feísimo, 1000 disculpas, ¿no? No deberían estar ocultos, deberíamos mirar qué es lo que está pasando también en esos barrios. Donde está el elefante blanco hoy quieren hacer un ministerio. Nosotros queremos que hagan viviendas. Esa gente que vive ahí tiene derecho a vivir mejor. Claro que pagando impuestos, pagando lo que corresponda, pero no es justo que en nuestra ciudad haya gente que vive todavía como viven en esos lugares. Y en relación a las tarifas también, ayer a la noche estuve en Piletones. ¿Sabe cuánto pagan de luz algunos vecinos de Piletones? 9.000 pesos, 6.000 pesos, 4.000 pesos. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Que en esos barrios tan postergados de nuestra ciudad hay gente que puede vivir con esos costos? A ver, yo creo que la ciudad de Buenos Aires, estoy convencido que la ciudad de Buenos Aires tiene recursos para parar el deterioro que están generando las políticas del gobierno nacional, pero me parece que el contexto general amerita discutir los aspectos nacionales. Digo, la ciudad de Buenos Aires tiene problemas propios, particulares, como lo público, la salud, la educación, el transporte. También hay un problema de vivienda irresuelto en estos 9 años, pero es imposible no discutir el aspecto nacional en esta coyuntura. Creo que si no discutimos qué tipo de congreso vamos a tener después del 10 de diciembre, es muy difícil discutir lo local sin tener una mirada general de lo que está ocurriendo en la Argentina y lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri. Por eso a nosotros nos parece que es muy importante parar una oposición en serio en el Congreso de la Nación, que no solo vote en contra de las medidas propuestas por el Ejecutivo, sino que también tenga la capacidad de construir mayorías para instalar temas en el Parlamento que interesen al conjunto. Les agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a vos. Como siempre. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Vamos a hablar también después de la pausa